Bienvenidos a Sucesos Secretos, el podcast donde las historias cobran vida y los misterios encuentran su voz. Hoy les traigo un relato que no solo los hará reflexionar, sino que quizá les quite el sueño. ¿Qué tan conscientes somos de lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Podría haber alguien pidiendo ayuda justo enfrente de nosotros? Esta es la historia de un barrio como el tuyo y el mío, en donde una chica vivió los últimos días de su vida encerrada, mientras el mundo seguía girando como si nada. Nadie le ayudó y al final su grito se perdió en el silencio. Elena era una joven como cualquiera de nosotros, llena de sueños con el mundo a sus pies. Pero un día todo cambió, desapareció sin dejar rastro y lo más escalofriante, su secuestro ocurrió en un barrio lleno de gente, entre personas que quizá la vieron y no hicieron nada. Solemos pensar que cuando alguien atraviesa una tragedia así, es porque hizo algo mal, porque tomó malas decisiones, anduvo en malos pasos o quizá confió en alguien que no debía. Pero estas son las mentiras que nos contamos para evitar mirar de frente a una verdad mucho más incómoda. Elena no era esa clase de persona, era una joven brillante. Desde la secundaria destacaba en matemáticas, y sus profesores la recomendaban para concursos de conocimiento, esos festivales que hacen de vez en cuando para ganar algún premio para la escuela. Pero no le interesaba competir, ella prefería guardar lo que sabía para ella misma, o compartirlo con sus amigos cuando necesitaban ayuda. Le gustaba cantar, no era la mejor, pero cuando estaba en confianza podías verla sonreír, y eso era lo que realmente importaba. A diferencia de muchas personas que podemos llegar a pensar que son protagonistas de estas historias, Elena tenía padres amorosos y un hermano al que cuidaba cuando sus papás no estaban con ellos, ya que trabajaban muy duro, pues eran de la clase trabajadora. Ya habían planeado su cumpleaños número 18 y todo iba perfectamente bien. E incluso tú y yo hubiéramos querido escuchar que este festejo se celebró como debía, pero no pasó. Fue durante una tarde de abril cuando Elena caminaba a su casa después de la escuela. Ya le faltaba nada más unas cuadras para llegar cuando de pronto una camioneta apareció en sentido contrario, y solo dos hombres hicieron falta para subirla y llevársela. Peleó y peleó para librarse de ellos. Gritó, pero fue callada por estos hombres. La mala broma en todo el asunto es que los vecinos a los alrededores escuchaban ruidos extraños, gritos apagados, pero nadie hizo nada. Era más fácil ignorar lo incómodo que investigar. Sí, ya sabes que algo está mal. ¿Qué esperas encontrar? Problemas, porque sabemos que una solución es mucho más complicada de encontrar en la situación en la que la mayoría de personas nos encontramos, ya sea por nosotros mismos o simplemente porque sabemos cómo funciona el sistema. A Elena no se la llevaron a otro país, no le quitaron la vida al momento. A Elena la encerraron en un pequeño y sucio sótano, con una pequeña ventana desde donde era capaz de ver el sol, y en los buenos días en los que podía ver algo más, los pies de las personas al pasar. Suena sencillo preguntarse, ¿por qué ella no pidió ayuda? Oh, claro que lo hizo. A Elena no le cortaron la lengua, no la amenazaron con matar a su hermanito o a sus padres. Ella gritaba todos los días por auxilio, pues por las noches tal vez podía llamar la atención de sus captores, quienes no desaprovecharían la oportunidad para dar un castigo, como ya había llevado varios. No podemos preguntarle a Elena qué pasaba en su cabeza por aquellos momentos. Quisiera pensar que todos los días trató de enfocarse en los rayos del sol, posando por esa ventana, con la idea de que alguna vez alguien se asomara y sintiera empatía por aquella chica cuyo uniforme ya no era reconocible, pues estaba demasiado sucio y desgastado. Pero seguramente estaba muy débil como para pensar en algo tan bueno como una solución. Elena estaba sufriendo y su voz ya estaba agotada de gritar. A Elena le despojaron todo, incluso su nombre, pues sabemos perfectamente que su nombre no era Elena. Le quitaron la vida y su familia entera, y sobre todo su libertad. Lo único que nunca pudieron quitarle fue esa voz que alguna vez disfrutó cantando, y que por meses suplicó por ayuda. Lo terrible de esta historia es que no es que la voz de Elena no fuera escuchada. Los vecinos alguna vez hablaron de la voz de una mujer que parecía pedir ayuda. Algunos fanáticos empezaron a difundir la historia de un fantasma, incluso que era la Llorona, una versión de la historia que los niños de la colonia adoraron y que por obvias razones no podían pensar en que se trataba de una persona real. Otros jamás la escucharon directamente y otros pensaron que tal vez solo era su imaginación. Los más tradicionales pensaron que solo era la malamente normalizada violencia familiar,
y que aquellos lamentos solo eran las quejas de una esposa, a lo que solo podían pronunciar las palabras pobrecita. Y los que sí estaban casi seguros de que algo estaba mal en aquella casa, en aquel sótano, preferían no denunciar y mantenerse al margen, pues hacer algo significaba meterse en problemas. A Elena no la encontraron porque una persona valiente decidió alzar la voz un día de tantos. Sus captores un día escaparon de aquel lugar por los problemas que ya tenían con personas igual o más peligrosas que ellos, dejando la casa tal cual estaba. Y como si Elena fuera un mueble más, se quedó ahí, amarrada en su habitación. Cuando alguien decidió invadir el lugar para habitarlo, abrió la puerta del sótano, y ahí estaba ella, callada e inmóvil, mirando todavía hacia la ventana, pero ya con sus ojos vacíos. Ya era demasiado tarde. Elena se había ido, en completa soledad. Sabemos por las palabras de los vecinos que ella siempre estuvo alzando la voz, tratando de que alguien hiciera algo por ella, o que ya mínimo pudiera decirle a sus padres dónde estaba, pero esto jamás sucedió. Esta historia me persigue desde que la escuché. Siempre me pregunté cuántas personas pueden estar viviendo algo similar justo en este momento, frente a nuestros ojos, y eso no me dejó dormir en su momento. A mí en particular me sucedió con el llanto de un niño. Esto ocurría en mi patio por las noches, porque yo solía eh, en el patio sentarme después del día, eh, sentarme y estar simplemente revisando el teléfono o incluso leyendo algo. Y una de esas noches escuché el llanto de un niño, el cual sonaba lejano, lo que era extraño porque el llanto no era de esos llantos en los que pues suelen suceder en los niños, que están gritando y exigiendo algo. Era un llanto tranquilo, pero lo suficientemente fuerte como para escucharlo, pero a la vez lo escuchaba como si estuviera lejano o como si hubiera una gran pared entre nosotros. Esto ocurría, digamos, en una dirección de mi patio hacia la derecha, es decir, donde hay casas. Bien podría haber sido el niño de alguna de esas casas. Cuando cuento esta historia, normalmente la gente piensa que tal vez era algún tipo de fantasma o algo extraño. Y sí, creo que sería eh, más cómodo pensar en eso y tal vez menos grave, porque sí, pensar que se trataba de un niño real es todavía terrible, porque no es que haya pasado una sola vez, esto se repitió varias noches. Y yo estaba todo el tiempo confuso en, es mi imaginación, porque tenía que quedarme totalmente quieto y que hubiera un silencio para llegar a escucharlo. Como digo, el llanto estaba como ahogado, por así decirlo, estaba como oculto detrás de algo. Y yo sé perfectamente que los vecinos de donde yo escuchaba, exactamente los que estaban al lado de mi casa, ellos no tenían un niño, no en ese momento. Este llanto yo puedo calcular que se trataba de un niño o una niña de 8 años para arriba. Y siempre me pregunté si realmente algo estaba pasando, porque ya era inusual que el llanto fuera todas las noches. Digamos que sucedió unas 3 noches, lo que me parece 3 o 4 noches, que ya comienzas a pensar algo no está bien. Y, y la verdad, pues, reconozco, no hice nada más, no conozco a los vecinos totalmente. No sé quién vive en los alrededores. Y era extraño pensar qué puedes hacer. Eh, sí, puedes hacer una denuncia anónima, pero ¿estás seguro de que escuchas eso? Yo sí llegué a pensar que tal vez era imaginación, porque no había alguien más a quien preguntarle, oye, ¿escuchas tú también eso? Era extraño el poner eso, pero yo ya empezaba a pensar cosas raras, entonces sí, ya estaba. Sí, la primera vez fue casualidad que yo estuviera allí en ese patio escuchando, pero las siguientes noches sí salí a ver qué más puedo escuchar, porque no escuchaba al niño decir ninguna palabra, solamente era su llanto. Y después ya no lo escuchaba. Y la verdad, lejos de despreocuparme por eso y que quedara solo una anécdota, sí me seguí preocupando más. Ya no estoy escuchando nada. Igual nunca pude confirmar si
tal vez era imaginación, tal vez alguien veía una película o, o justo había un sonido, una coincidencia muy extraña, porque el escuchar todo el tiempo un llanto de un niño y no las palabras, porque normalmente un niño cuando llora sí dice cosas también, y sobre todo si lo hace varias veces, algo está exigiendo o algo le molesta. Y después de todo eso, una mañana, parece que fue una mañana, iba saliendo de casa y había una patrulla de policía en una de las casas, justo en la dirección donde yo escuchaba ese sonido. Y nunca pude confirmar qué había pasado, si tenía algo que ver el hecho de yo ver esa patrulla ahí y que justo yo escuchaba llantos de aquel lado. E igualmente, si el niño, si se trataba de un niño real que lloraba lo suficientemente fuerte como para llegar a tres o cuatro casas de distancia, que era la mía, eso significa que los vecinos que estaban justo al lado tal vez pudieran escucharlo más seguido o sabían exactamente qué estaba pasando y en el mejor de los casos tal vez denunciaron algo y por eso estaba la patrulla de policía. No sé si tiene relación, nunca supe nada de esto en las noticias y no es, al menos yo no soy como muy apegado al lugar donde vivo, entonces no sé si al final entre vecinos se supo que había sucedido. Pero sí es 100% seguro que no escaló demasiado porque no apareció en las noticias. Aunque sabemos perfectamente que no todas las noticias llegan bueno, no todos los sucesos llegan a las noticias, no todos nos centramos de lo que sucede. Y por eso me pareció muy importante contar esta anécdota, la cual sí ocurrió en alguna colonia. Claro que yo agregué algunos detalles, al no tener totalmente toda la información, pero si alguna persona me escucha con alguna historia similar o algo que pueda contar, aquí podemos hablar de ello. Claro, siempre con el objetivo de reflexionar acerca de esto y compartirlo. No es simplemente hablar de algún suceso sin la empatía que se requiere. Elena nunca pudo contar su historia, pero hoy lo hacemos por ella. Que esto sea un recordatorio de que el silencio también puede ser cómplice. Y me gusta esta historia precisamente por lo común que puede llegar a ser. Esto no se trata de un suceso extraordinario que ocurrió y que puede pasar a una persona en un millón. No, esto es un suceso que a cualquier persona le puede suceder. Entonces me parece importante recordarlo. Y también recuerda que si disfrutaste este episodio y quieres explorar más historias como esta, no olvides seguir este proyecto donde estamos destapando las historias que podrían pasarte o podrían estar ocurriendo justo a tu alrededor, para que no se quede como un secreto.